Saludos, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, que vamos a hablar de nociones preliminares de lo que es mantenimiento productivo total. En clases anteriores hemos estado viendo todas las herramientas de lo que es la conservación industrial. Ya vimos el trasfondo a lo que es ICGM, que es el índice de clasificación de los gastos de mantenimiento. También tenemos nociones preliminares de análisis de problemas a través de criterio de análisis por lluvia de ideas, Pareto y el diagrama de Ichikawa, que son dos modelos o dos procedimientos que nos ayudan a identificar una noción más clara de dónde es que proviene la raíz del problema, ¿verdad? En este caso, antes de entrar a la parte de TPM, vamos a hablar de una de las últimas herramientas, que es la parte de conservación industrial, donde vemos lo que es el inventario jerarquizado de conservación, ¿verdad? Como todos sabemos, esto es indispensable para un área de mantenimiento de cualquier empresa, en dependencia de cualquier tipo de rubro en el que se dedique. Entonces, prácticamente un inventario jerarquizado de conservación es un listado de todos los recursos que tenemos por atender, ya sean equipos, instalaciones o construcciones, ¿ya? E inclusive para nosotros definir un inventario jerarquizado de conservación, primero nosotros debimos haber establecido un ICGM, ¿ya? Que ahora ya lo podemos implementar. Ya, de esta manera, aplicando el ICGM, recuerden que el ICGM se calcula multiplicando el código de máquina por el código de trabajo. En este caso, para dar un rango de jerarquización, ¿verdad? En el inventario, este tipo de jerarquía prácticamente va en pro de definir el nivel de prioridad en reparaciones o en operaciones de mantenimiento. O sea, qué equipo es el que voy a brindar la mayor parte de mi presupuesto. Recordando de que toda empresa, el área de mantenimiento o las operaciones de mantenimiento dependen de un presupuesto, por lo general es fijo a lo largo de un año. Y lógicamente se nos asigna un presupuesto de parte del área financiera. Entonces nosotros tenemos que aprender a jugárnosla con el presupuesto que se nos da. Lógicamente, para poder montar una planificación o un plan de gestión de mantenimiento, lógicamente tenemos que trabajar directamente con lo que es el ICGM, la parte de código de máquina. Porque el código de máquina me da el nivel de prioridad que tiene el equipo, el nivel de importancia que tiene un equipo o un recurso, en este caso, ¿verdad? Dentro del proceso operativo. ¿Ya? El punto es, ¿verdad? De que para poder definir el inventario jerarquizado utilizaremos la parte del código de máquina porque en este caso desconocemos, ¿verdad? Las incidencias de los trabajos que se vayan a suceder. Recordemos que el ICGM se utiliza para cuestiones de toma de decisiones cuando tenemos recursos limitados en un determinado periodo de tiempo y tenemos que priorizar operaciones de mantenimiento que son vitales y después dejar de último, ¿verdad? Las que vienen siendo triviales a lo largo del proceso, en un efecto de desarrollo inmediato de la situación. Ok, yo estoy en la empresa, tengo que hacer un mantenimiento preventivo en un equipo, hay un mantenimiento contingente que tengo que realizar, unas reparaciones pequeñas y tengo mi personal y mis recursos limitados. Entonces, de acuerdo al ICGM, voy a calcular con qué voy a trabajar o priorizar primero dentro de una jornada de trabajo. Eso es cuando surgen arbitrariedades, que eso pasa todos los días. Siempre nos vamos a enfrentar con arbitrariedades.
tenemos un plan específico, pero siempre la contingencia va a ser parte del día a día. Peor cuando tenemos un proceso donde la sobreexplotación de los recursos va de la mano, ¿verdad?, con el nivel de intensificación de las jornadas que existen en cualquier proceso. Lógicamente, un proceso que no para, lógicamente va a sufrir de contingencias, que en cierto punto no planificamos, pero vamos a estar preparados para enfrentarla. ¿Ya? Entonces, prácticamente aquí como les mencioné, ya redundando un poco, vamos a utilizar el código de la máquina, ¿verdad? Del ICGM, y lo vamos a analizar a través de un análisis de Pareto, donde vamos a definir los criterios de los equipos. Por ejemplo, el ICGM, por ejemplo, el inventario jerarquizado, en este caso, se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos una exagerada cantidad de equipos las cuales tenemos que atender dentro de la gestión de mantenimiento. Entonces, aquí prácticamente vamos a dar la presentación, ¿verdad? Pareto juega un papel muy importante porque vamos a darle una clasificación, ¿verdad? El inventario jerarquizado se clasifica en tres grupos principales. Se clasifica en grupos vitales, perdón, recursos importantes y recursos triviales. Entonces, aquí tenemos una lista de equipos, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad?, el recurso, la clave de clasificación. Esta clave de identificación es un código que se le da para introducirlo al inventario de activos fijos de la compañía. Lógicamente hay muchas empresas, por ejemplo en la empresa donde yo trabajo, de que el inventario, pues el ingreso de contabilidad, ¿verdad? Yo trabajé en un código, ¿verdad? Y el código está amarrado a su estructura de ICGM. Y lógicamente una vez que yo leo el código, yo ya puedo identificar en qué grupo de inventario jerarquizado está dentro de todo lo que es los elementos que incluyen el sistema que es la compañía. Entonces, en este caso tenemos aquí una lista de equipos y aquí tenemos el código de máquina, que se le aplicó de acuerdo a un ICGM simplificado. Aquí tenemos, hay equipos que son 10, hay equipos que son 7, va en dependencia. Recapitulando la parte de código de máquina, para nosotros poder venir y aplicar un ICGM simplificado en este caso, nosotros debemos conocer bien el proceso productivo u operativo de la compañía. ¿Ya? Si nosotros no somos parte del sistema y no conocemos el sistema, no vamos a poder ver el nivel de prioridad que tienen ciertos equipos dentro de la cadena de operaciones. Porque si nosotros venimos y llegamos a grosso modo y según perspectiva visual empezamos a catalogar equipos con código de máquina que nosotros, vemos que es importante, le vamos a dar 10. Si lo hacemos de manera superficial, lógicamente a la hora que nosotros tomemos decisiones o planifiquemos un plan de gestión de mantenimiento, en este caso preventivo, lógicamente van a haber desfases o no cumplimientos dentro de nuestras metas de gestión de mantenimiento, ¿ya? Porque van a haber equipos que son importantes que no les vamos a estar dando el verdadero seguimiento que se les merece, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no conocemos el proceso. Entonces, dentro de la lógica, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, conocer el tipo de producto o servicio que brinda la compañía. ¿Cuáles son las metas a largo plazo y a corto plazo que tiene la gerencia o la presidencia de la compañía? En este caso hay que ser parte y conocer cuál es la planeación estratégica que tiene
la gerencia de la compañía en este caso. Porque en base a sus fines a largo plazo, en base a sus propósitos, ¿verdad? Nosotros podemos definir las metas a alcanzar dentro de nuestra gestión de mantenimiento. Y una vez que nosotros definimos eso, conocemos el producto, cuáles son sus características, para qué sirve, qué tan masivo es su consumo, y lógicamente pasamos a conocer el proceso, pasamos a conocer su distribución de planta, diagrama de recorrido, y lógicamente una vez que ya conocemos cómo trabaja, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus bondades, entonces ya nosotros podemos venir e inventariar todo el equipo, todos los recursos que intervienen, porque ok, ya conocemos el proceso, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona esto, de quién dependemos. Ahora sí podemos identificar todos los recursos que intervienen dentro de este supersistema llamado empresa. Ya una vez que ya definimos esta parte, ya podemos venir y aplicar un ICGM, en este caso, aplicar un código de máquina. ¿Qué es lo que se hace originalmente? Porque recuerden que el código de trabajo es cuando sucede una situación arbitraria a un trabajo de mantenimiento, ya sea planificado o contingente en este caso. Pero volviendo al punto, ok, ya ahora ya conocemos el proceso, ya sabemos cuáles son los procesos más importantes, cuáles son los procesos que cuáles son los recursos que no pueden faltar o que no pueden tener un problema porque va a ser cosa seria para los fines a largo plazo, porque recordemos que la gestión o el departamento de mantenimiento es un servicio auxiliar de producción. Y es más, yo considero que es uno de los más importantes sobre los cuales se define el nivel de eficiencia de un plan productivo, de una norma, de una capacidad instalada. Porque recuerden de que en su mayoría, por ejemplo, el 40%, hablando de calidad, el 40% de las incidencias de fallas, por ejemplo, de las incidencias de fallas que ocasionan productos con baja calidad que no llegan al criterio de calidad, el 40% son originadas por desperfectos mecánicos, ¿ya? Y eso también afecta a la productividad y a otros indicadores que miden el nivel de servicio del proceso que rige la compañía. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer un análisis bien acertado y bien claro de cuáles son los códigos que necesitan, de acuerdo a su prioridad, que se le asigne a un equipo en el código de máquina. Perfecto. Entonces aquí tenemos, ya se hizo todo ese proceso del ICGM. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ahora procedemos a aplicar el principio de Pareto para que podamos encontrar los recursos vitales, los recursos importantes y los triviales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en la práctica, ¿cómo yo lo he aplicado? Bueno, yo primero empiezo a acomodar los recursos en orden decreciente. ¿Cómo en orden decreciente? Primero voy a colocar, ¿verdad?, los códigos de máquina más altos, en este caso 10, y de ahí va a ir hasta llegar a 1. Por ejemplo, si ustedes notan, esta lista está desordenada. Lógicamente tenemos que ordenarlo, ¿verdad?, tomando como base siempre el código de máquina. Entonces, vamos a ver cómo podría quedar. Ok. Una vez ordenando estos equipos, entonces aquí ya está un poco adelantado este cuadro, ¿verdad? Ya ordenando los equipos tenemos todas las clasificaciones previstas. Lógicamente, los que tengan código de máquina, por lo general, que ronden entre 10, 9, 8 y 7, los códigos más altos se consideran recursos vitales para la compañía. ¿Ya? Y en este caso, los que están oscilando entre puntuación de 6
a 2 unidades, podrían considerarlo recursos importantes. Y de 2 hacia abajo como recursos triviales. Y aquí yo les planteo, este tipo de asignaciones, ¿verdad? No va en dependencia de, ¿cómo les diría? No va en dependencia que así debe ser por ley. No, los códigos 10, 9, 8 y 7 van a ser vitales. No, va en referencia al tipo de proceso o procedimiento que se está analizando. Por ejemplo, yo recomiendo de que cuando se va a hacer ICGM, por ejemplo, cuando se va a hacer inventario jerarquizado, disculpen, que se haga a nivel integral de todos los recursos que intervienen en la compañía, que no se hagan por área. Porque al final no existe un departamento de mantenimiento por cada área, no existe un solo departamento de mantenimiento o solo un encargado de mantenimiento que vela todas las áreas de la compañía. Entonces, lógicamente, la asignación de los niveles de prioridad debe ser a nivel integral, ¿ya? Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, no solo involucro, por ejemplo, es una empresa que es un centro de distribución de equipos especializados de seguridad industrial, especializados y equipos comunes que van desde guantes, ¿verdad? Hasta sistemas especializados contra caídas, autocontenidos, etcétera. Entonces, esta empresa, ¿verdad? Los importa porque son equipos fabricados con certificación ANSI y los distribuyen a la industria nacional, ¿verdad? De todos los rubros. En este caso es una empresa, viene trabajando como un CEDI, un centro de distribución, ¿verdad? El punto es de que, por ejemplo, yo vine y no solo calculé el ICGM del área de logística, o del área de almacén, aparte el área de logística, de reparto. No, yo vine y lo hice integral. Estoy involucrando el área de almacenamiento, el área de reparto y distribución, el área comercial, el área administrativa, ¿ya? Y el área de abastecimiento y compra, todas las áreas de la empresa. Porque al final yo tengo que definir cómo funciona mi proceso y dentro de los lineamientos de mi cadena de valor, yo tengo que ejecutar o hegemonizar prioridades sobre los recursos que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, el poder, perdón, el poder importar una afinidad de prioridad a un recurso no es que necesariamente, si es de producción, si mi empresa es de producción, entonces los recursos vitales van a ser de producción. O en este caso, si es de logística, la empresa, lógicamente mis recursos vitales van a ser de logística. Recuerden de que la catalogación de esta puntuación va en dependencia de la planificación estratégica de la gerencia de la compañía. Porque si la tendencia va mucho más a la parte comercial, lógicamente entonces yo tengo que aplicarle un código de máquina de valor alto, cuidado importante, cuidado hasta vital, ¿verdad? A los equipos utilizados por el área comercial, ¿ya? Entonces, en este caso van los vehículos de los asesores, van los camiones de reparto, las montacargas, los sistemas de elevadores, los sistemas contra caídas, los computadores, los muebles de oficina, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, ¿ya? Sistemas contra caídas, sistemas contra incendios, los edificios en sí. Todo eso está inventariado, se le asigna un código de identificación que está amarrado a su código de máquina. ¿Ya? De acuerdo a ello, yo valoro la prioridad.
pero eso va en dependencia siempre del horizonte de planeación estratégico que tenga la compañía. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se aplica, ¿verdad? En este cuadro, ¿verdad? Vamos a ver, se trabaja un Pareto, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos aquí. Esto ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está la clase, por ejemplo, el cuadro anterior, como lo teníamos antes que se ordenara, y están la clasificación por el servicio que se proporciona, ¿verdad? Entonces, este es una hegemonía clara de cómo se van presentando los recursos de inventario jerarquizados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo a la hora de aplicar Pareto, ustedes saben que la metodología de Pareto es el principio 80-20. En este caso, vamos a aplicar el principio, ¿verdad? 15, 25 y 60. Esto no es ley, va en dependencia. Lógicamente, si tienen un proceso donde tienen, por ejemplo, una elevada cantidad de recursos vitales que supera el 20%, lógicamente, tus recursos vitales van a ser del 15%. Ahora, ¿cómo defino qué número del ICGM van a ser recursos vitales? ¿Hasta dónde van a llegar? De acuerdo al nivel de importancia que vos catalogues dentro de tu análisis de tu proceso. Lógicamente, ¿quién lo define? El gestor o el líder de mantenimiento o todo el equipo de trabajo que involucra producción, operaciones, mantenimiento, gerencia. En este caso, todos ellos tienen que definir, ok, vamos a considerar como recursos vitales solo los 10, por decir algo. O puede ser de que no, solo los que tengan código de máquina 10, 8 y 9. Esos 3 códigos de máquina van a ser considerados recursos vitales, ¿verdad? Esa es una forma. Ahora, de acuerdo al peso, porque recuerden de que cuando yo tengo un inventario de equipos, yo puedo tener equipos duplicados, ¿verdad? En este caso, los recursos vitales no pueden ser duplicados. Y si son duplicados, son procesos de que trabajen en serie, ¿verdad? Y en este caso, si uno de los dos falla, el transcurso o el ciclo de la cadena de abastecimiento se va a cortar, ¿verdad? Entonces, en este caso es como una propuesta de cómo podemos agrupar los códigos de ICGM, ¿verdad? Lógicamente, va en dependencia de las características del proceso, ¿verdad? E inclusive, por lo general, los recursos, los servicios triviales son prácticamente la enorme mayoría de equipos, por ejemplo, edificios que tienen un gran valor, se les tiene que dar mantenimiento, pero no son tan importantes, por ejemplo, si hablamos de una panadería, como un horno de una panadería. Las instalaciones tienen su nivel de importancia, pero no llegan ni a los talones a la importancia que tiene un horno, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, de esta manera ya nosotros venimos y hacemos una clasificación en estos 3 grandes grupos que son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a regresar acá. Ok, aquí tenemos los primeros grupos, ¿verdad? Donde tenemos, ¿verdad? Los recursos vitales. ¿Quiénes son ellos? Los recursos vitales son recursos que son indispensables, jóvenes, para la buena marcha, ¿verdad? Del proceso operativo que conlleva la empresa. Ya, prácticamente son los elementos, los recursos que están proporcionando un servicio de vital importancia. Ya, que cuando estos llegasen a sufrir de un paro, ¿verdad? O un demérito
un déficit en la calidad de su funcionamiento, todo el proceso operativo se pone en peligro, jóvenes. E inclusive no solo peligra la productividad y la calidad de mi producto, sino también la seguridad de los operarios, de los elementos humanos que interfieren en la operación de la máquina, ¿ya? Y lógicamente, o al ocurrir todo esto, va a dificultar el desarrollo de cualquier empresa, ¿ya? Los recursos vitales, cuando llegasen a tener problemas que afecten a la producción, lógicamente van a emerger en grandes pérdidas. Y no solo pérdidas económicas, pérdidas de imagen, porque al final van a causar un impacto en el nivel de servicio de la compañía. Ya, en cambio, los recursos importantes vienen siendo aquellos equipos, instalaciones o construcciones, ¿verdad? Cuyo déficit en la calidad del producto o paro que vaya a ocurrir en el proceso va a causar molestias que son importantes y costos que pueden considerarse dentro de la empresa, ¿ok? No son costos que van a afectar la integridad operativa de la empresa, pero sí son costos que se generan y afectan al margen que se planea obtener al final de cada mes, por decir algo. Lógicamente, cualquier empresario no quiere perder y hay que echarle ojo a estos recursos, porque pueden emerger en costos que al final voy a dejar de percibir en mis ingresos, ¿ya? Y los recursos triviales prácticamente es el último nivel de esta clasificación, ¿ya? Entonces, prácticamente estos son cuyo fallo o déficit de calidad o paro que lleguen a tener estos equipos, ¿verdad? No generan mucho impacto, ¿verdad? En las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo mis camiones de reparto, ¿verdad? Y tengo 2 camiones que generan las rutas importantes. Inclusive, dentro de mi análisis de esferas de distribución, yo tengo asignados distintos puntos de ruta, distintos clientes a cada transportista. Entonces, supongamos que tenemos un camión de reparto. Bueno, así es. Tengo un camión de reparto que se encarga de los clientes más importantes, que no podemos quedar mal y que sus montos son atractivos, ¿verdad?, para los ingresos de la compañía. Lógicamente, dentro de mi programa de mantenimiento, yo tengo que pintar todo lo que es las instalaciones del almacén y el área de embarque. Lógicamente es un mantenimiento que tengo que hacer porque recuerden que las instalaciones, ¿verdad?, físicas, si no se les da mantenimiento, lógicamente estas empiezan a deteriorarse y dan una mala imagen e inclusive a largo plazo, lógicamente empiezan a soltar distintas tipos de desperdicios por pintura vieja, pedazos de pared, suciedad, humedad, lo que sea, que pueden llegar a afectar a largo plazo mi producción. Por eso es que yo tengo que estar por lo menos anual, dar una pintadita al almacén. Pero en este caso vengo y surgió porque ese camión, ¿verdad?, tiene una sobreexplotación del equipo. Y lógicamente, al tener una sobreexplotación del equipo, porque recuerden de que va a depender del nivel de explotación que tengamos, la cantidad de mantenimiento que le vamos a dar al equipo. Porque recuerden, en el caso de un camión, los mantenimientos medianos son cada cierta cantidad de kilómetros. Por ejemplo, en mi caso, los mantenimientos medianos son cada 7.500 kilómetros, ¿verdad? Pero como ha estado viajando bastante, lógicamente este tipo de mantenimiento se hace cada 3 meses. Ahora, en menos de 25 días, ya tengo que hacer ese mantenimiento porque ha estado operando increíblemente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que como prioridad acelerar ese mantenimiento preventivo, porque si yo sigo trabajando con ese mismo nivel de sobreexplotación y no doy el tratamiento adecuado que me indica el fabricante,
lógicamente ese equipo va a tener una contingencia que ya no puede ser una contingencia programable, porque recuerden, yo ya sé que él me puede fallar, se puede sobrecalentar el camión y yo, como yo sé que no le he hecho los cambios de filtro y aceite necesarios por la gran demanda que ha tenido, lógicamente yo voy a estar preparado para dar un tratamiento mayor. Pero si en este caso se llega a fregar la banda, por decir algo, o se queda sin aceite, en el peor de los casos, lógicamente la contingencia va a ser mucho mayor, mucho más progresiva, a la cual no vamos a estar preparados. Y lógicamente va a generar un paro. Y recuerden que en la clasificación del ICGM, Código de Trabajo, los paros son código 10. Entonces yo tengo que adelantarme a eso. Estoy adelantando mi mantenimiento preventivo, ¿verdad? Que es un código, por ejemplo, mi camión de reparto, que es un recurso vital, y tengo que dar la pintada de mi almacén. Lógicamente, yo tengo que postergar el mantenimiento de las instalaciones de mi almacén, porque lógicamente, si yo vengo y, ok, no, me voy a esperar, voy a pintar primero el almacén, lógicamente el almacén queda pintado, pero si ese camión llegase a fallar el motor, ¿qué me toca? Primero voy a retrasar la ruta mientras busco un camión o alquilo un nuevo camión, o dentro de mi flota de camiones reasigno la ruta. Imagínate, ya ese tiempo es perdido, ¿verdad? Voy a retrasar mis planificaciones de entrega y va a conllevar un sinnúmero de atrasos, y peor en el peor de los casos, si yo tengo entregas posfechadas, o sea, me vas a entregar a tal hora en tal fecha y tengo este tipo de imprevisto, lógicamente no voy a cumplir con las especificaciones que me solicita el cliente, afectando mi nivel de servicio. E inclusive puede ser el daño tan grave que si yo puedo venir y buscar y no encuentro a nadie que me alquile, o puedo alquilar un camión que tenga un mayor consumo de combustible y que al final, ¿cómo se llama?, me genere mayores costos de operación. Estoy empezando a perder. Y eso es lo que nadie quiere. Entonces, ahí es donde funciona lo que es el inventario jerarquizado. Identificando tus recursos vitales, a la hora que surge un problema, aplicas tu análisis de ICGM y definís tus prioridades sobre la gestión operativa de mantenimiento. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a priorizar primero? Entonces, eso es lo que quedaría en la parte de inventario jerarquizado de conservación, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahora sí, ¿verdad? Podemos definir ahora la otra presentación. Ahora sí vamos a hablar de TPM. TPM es mantenimiento productivo total. TPM es una herramienta increíble que inclusive puede competir a la par del RCM, que también el RCM es súper bueno. La diferencia viene siendo de que lógicamente que el RCM es mucho más caro. Prácticamente yo recomiendo TPM a empresas, ¿verdad? Pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Es más económica y tiene que ver con el análisis integral de todo el quehacer de la compañía, ¿verdad? Como vieron en la parte de las herramientas de la conservación industrial, ¿verdad? Estas herramientas me ayudan a definir un diagnóstico de la situación actual de la compañía. Con el ICGM y el inventario jerarquizado, yo ya puedo ver cuáles son mis equipos a los cuales tengo que dirigir mi mayor nivel de importancia. Yo ya sé cuáles son mis recursos vitales, importantes y triviales. Y con el ICGM puedo tomar decisiones de cualquier arbitrariedad que suceda en el momento y pueda poner en juego
¿qué hago primero? ¿Mi planificación o mi contingencia? En ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, después vemos la parte de lluvia de ideas, donde se analiza un problema a través de un equipo de trabajo y se definen las diferentes análisis de causa y efecto de lo que sucede, se generan, ¿cómo se llama? Eh, Análisis de punto de vista, ¿verdad? De los cuales me ayudan a venir y definir un análisis de problema, ya sea a través de un Ichikawa o a través de un árbol de problemas, cualquiera de las herramientas de la gestión de análisis de causa-efecto puede ser atractiva para este tipo de desarrollo y poder definir alternativas de solución al final. En este caso, ahí entra Pareto, cuando nosotros queremos definir de manera cuantitativa el nivel de peso que tienen cada una de estas causas sobre la incidencia de efectos que tienen a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, análisis de incidencia de falla, eso se aplica bastante en Pareto, ¿verdad? Entonces, TPM es importante porque prácticamente es un procedimiento a largo plazo, ¿verdad? Que me ayuda a ver qué decisiones voy a tomar para poder erradicar esos problemas encontrados. Entonces, primero vamos a empezar a hablar qué es TPM. Ok, primero que nada se define TPM, ¿verdad? Como el mantenimiento productivo total. Y muchas personas definen que el TPM no es una metodología, no es un proceso que tenemos que seguir paso a paso. Porque recuerden de que la industria tiene muchos rubros y los flujogramas de procesos que tienen las diferentes industrias son totalmente diferentes. Sus metodologías de trabajo van variando no solo de acuerdo al tipo de proceso, sino a la planificación estratégica de la gerencia. Por eso es que juega un papel muy importante. ¿Ya? Entonces, más que una metodología, es un estilo, una ideología. Otros autores dirán que es una filosofía de cambio, la cual no solo tiene que ser implementada, sino que tiene que ser una filosofía, un modo de pensar que no solo debe manejar el departamento de mantenimiento, ni de producción ni operaciones, sino todos los elementos que integran la compañía. Todos y cada uno del personal que integren el organigrama de operaciones de una compañía deben pensar en TPM. Deben pensar, tener la misión y visión de definir la mejora continua dentro de su quehacer productivo, enfocado en la parte de mantenimiento. Porque recuerden de que cuando viene y evoluciona el mantenimiento preventivo a mantenimiento productivo, ¿verdad? El enfoque es de que el operario también es parte, es más, es la primera línea de batalla dentro de la gestión de mantenimiento a la hora de inspeccionar, revisar, visualizar y dar limpieza a los equipos con los que trabaja. Lógicamente, aquí es donde vamos a este punto. El TPM prácticamente relaciona todos los departamentos de la empresa. O sea, ya no es algo que es solo enfoque o finalidad del departamento de mantenimiento o producción, en este caso, o operaciones, sino también la parte administrativa, la parte de logística, todos los elementos de la compañía. Todo, inclusive la parte de proveedores, la parte de clientes, también tiene que ver dentro de nuestra gestión de TPM, porque recuerden que al final esto es un super sistema y todo funciona de acuerdo a sinergia, las relaciones que existen entre cada uno de los elementos del sistema, y en este caso los departamentos y las áreas de la compañía vienen siendo los diferentes subsistemas que se están relacionando para poder ¿qué? Cumplir con el nivel de servicio que espera el cliente, que al final tenemos que satisfacer esa necesidad. Entonces, dentro de ese aspecto, todos tienen que aportar dentro de este tipo de gestión. Todos tienen que ser partícipes de esta
práctica para poder mejorar y cumplir la perspectiva del nivel de servicio que espera la compañía de forma de corto y largo plazo, ¿verdad? Y en este caso, prácticamente el TPM se viene convirtiendo en un modelo de gestión, donde lo que más se visualiza es el trabajo en equipo. Ya, recordemos de que nosotros cuando tratamos de mejorar un proceso, sobre todo si somos ingenieros industriales y nuestra especialidad es la optimización de los procesos, ¿verdad? Cuando llegamos a una empresa, nosotros no podemos llegar y decir, mira, vas a hacer esta cosa diferente, vamos a cambiar esta metodología de trabajo, esta máquina está mala. No lo podemos decir así, a grosso modo. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos nuevos. No conocemos cómo es el funcionamiento integral de la compañía. Por eso lo que yo recomiendo es de que al final, cuando uno entra dentro de un nuevo proceso, primero tiene que conocerlo, hacerse uno con el proceso. En mi experiencia, cuando yo empecé a laborar, por ejemplo, cuando miraba la gestión de los departamentos, por ejemplo, en la parte de proyectos, yo vine y primero empecé a darle seguimiento a todos los documentos que se entregaban entre las diferentes áreas. Qué información era la que revisaban y después empecé a visualizar todo el diagrama de procesos que se movían en una empresa constructora, cómo se manejaba el abastecimiento de los materiales, cómo se manejaba el abastecimiento y manejo de los recursos y activos de la compañía que se utilizaban para la construcción. Porque recuerden que en una empresa constructora hay equipos que están en los proyectos, los equipos del área administrativa y un sinnúmero de elementos que se utilizan no solo en un distinto área, sino que se van moviendo de proyecto en proyecto. Entonces, la administración de los recursos, o sea, no solo venir y administrar su mantenimiento, sino abastecerlos de los insumos, porque recuerden que los equipos, las maquinarias no trabajan con aire, o necesitan combustible, o necesitan energía eléctrica, o necesitan algún recurso no renovable para poder venir y operar. En este caso, ¿verdad? Llevar el control administrativo de esos procesos va en dependencia, ¿verdad? Del control administrativo de la operatividad de sus procesos, ¿ya? Entonces, en consecuencia, ¿verdad? Tengo que venir y coordinarme. Si yo hoy tenía que llevar y dirigir un programa de mantenimiento, coordinar fechas, coordinar recursos, coordinar flujo de dinero con los ingenieros residentes, con los jefes de mantenimiento, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, tal vez están movimientos de, por ejemplo, un proyecto le tocaba movimiento de tierra, yo no voy a venir a programar un mantenimiento de los equipos bajo en mero movimiento de tierra. Yo voy a esperar cuando este termine. Lógicamente viene un tiempo ocio, ningún proyecto lo va a ocupar. Lógicamente ahí tengo que venir y ampliar o edificar mi programa. ¿De acuerdo a qué? A mi programa operativo de cada uno de los equipos que tienen que ver con el proceso. Lógicamente tenemos que hacer análisis, programas, planes, calendarios que me ayuden a coordinarme de acuerdo a los intereses de todas las áreas de la compañía, porque al final todos generan un valor agregado en el servicio. Lo mismo en la empresa que estoy actualmente. Lógicamente la planificación de mi planificación de mantenimiento también tiene que ver con mi planificación de entrega, si lo vemos desde la perspectiva de reparto. Yo tengo mi planificación de operaciones para la entrega de los productos, mi planificación de operaciones para almacenamiento y ordenamiento de los productos dentro del almacén. Lógicamente, yo en la parte operativa tengo que abrir un espacio para el mantenimiento y verlo desde la perspectiva operativa, y también tengo que ver las necesidades del área comercial, cuando hay compromisos de entrega, cuando se cierra un negocio. Lógicamente, tengo que venir y acomodar todas esas situaciones adversas
acomodarla a mi planificación específica dentro de un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, prácticamente, el TPM viene siendo un modelo de gestión que sigue una filosofía de relación interdepartamental que hace que cada uno de los elementos de los departamentos trabajemos como un equipo integral, que al final tengamos en pro definir nuestras operaciones bajo el concepto de mejora continua, ganar, ganar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el origen del TPM? Prácticamente este concepto es atribuido al, al japonés Seiichima Nakajima, ¿verdad? Que prácticamente es un especialista del sector manufacturero. Prácticamente el TPM fue una idea, ¿verdad? Es una noción que surge para dar solución a problemas previstos por herramientas que tienen que ver con la tecnología de la producción. Recuerden que la tecnología de la producción cuenta con distintas herramientas como Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, entre otras, que al final, por ejemplo, vienen y generan soportes y alternativas de solución para mejorar o optimizar los indicadores de los procesos. Entonces, en cierto modo, ¿verdad? La gestión de mantenimiento viene siendo una de esas posibles soluciones, ¿ya? Entonces, ahí es donde nace el DPM, como una alternativa de solución a un problema meramente productivo, porque recordemos, el mantenimiento es un servicio auxiliar de producción. La eficiencia de este servicio, lógicamente, va a impactar de sobremanera a las incidencias productivas de calidad y de seguridad de cualquier proceso productivo. ¿Ya? Entonces, cuando viene y surge lo que es el TPM, prácticamente, como dice aquí, surge como accidente, buscando una solución dentro de las estrategias de tecnologías de la producción, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante en ese aspecto. Entonces, prácticamente la meta que se lleva de sobremanera en el TPM es garantizar la disminución de los desperdicios de los procesos industriales. Recordemos que en las herramientas de la conservación, lógicamente, analizamos los recursos y los clasificamos vitales, importantes y triviales. En el caso de los recursos vitales, recuerdan que nosotros mencionamos son los que si ellos llegan a tener alguna falla, algún paro en el peor de los casos, lógicamente su impacto con respecto a costo y déficit de calidad va a ser impresionante sobre las metas de producción que tiene la compañía. Lógicamente, si nosotros disminuimos o eliminamos, en el caso más glorioso, eliminamos los paros, eliminamos las incidencias por mantenimiento y podemos aumentar la eficiencia o la carga productiva de un proceso con la eficiencia operativa de un equipo, lógicamente estamos garantizando la disminución de reprocesos, ya no hay reprocesos, ya no hay producto dañado, ya no hay disminución de la productividad, ¿verdad? Y eso es bueno para cualquier compañía porque, ok, ahora puedo producir más, puedo vender más, ¿ya? Entonces, ¿dónde aplicamos TPM? TPM se puede aplicar a cualquier empresa de cualquier rubro. Eso es importante. Por ejemplo, en industrias manufactureras se aplica no solo a empresas de fabricación, empresas metalurgias, metalmecánico y de alimentos. Todos los rubros que tienen que ver en las industrias productivas. Lógicamente, recordemos de que TPM no es una metodología específica, no es un paso a paso. ¿Ya? TPM viene siendo, ¿verdad? Una filosofía, un plan, un modelo de gestión que se va a acomodar a los intereses o los lineamientos de planificación estratégica de la compañía.
desde el enfoque integral. Y no solo se aplica a empresas manufactureras, también lo podemos aplicar a servicios, porque recuerden, para yo poder brindar un servicio necesito de los recursos, necesito de equipos, necesito de instalaciones, ¿ya? Energía, ¿verdad? Entonces, en este caso, lógicamente, ¿verdad? Cuando aplicamos TPM, lo podemos, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, que vende, o sea, no produce ningún equipo, no hacemos polainas, las compramos, pero tenemos que manipular las cargas, tenemos que almacenarlas. Lógicamente, las estructuras de almacenamiento tienen que brindar las condiciones de calidad y seguridad para que el equipo no se le altere su calidad en este modo. Ya, inclusive poder cumplir con el fill rate que nosotros tenemos con el cliente depende de nuestros equipos de operación logística y reparto. Ya, y si esos equipos están dañados siempre, no voy a cumplir con los tiempos de entrega, con los lead time en este caso. ¿Ya? Y lo mismo va, por ejemplo, a otros tipos de empresas, por ejemplo, los call centers. Si tienen problemas con el sistema eléctrico del edificio y ellos trabajan a través de red o internet, lógicamente van a pasar parqueados la mayoría del tiempo y no van a estar produciendo. Y así sucesivamente, si empezamos a buscar un sinnúmero de ejemplos. Los cibers, café, ¿verdad? Los restaurantes, ¿verdad? Si es un restaurante o un bar-restaurante donde, por ejemplo, la gente va, toma, almuerza y va a ver, por ejemplo, los juegos de fútbol y tal vez el día de un clásico o de un juego importante, no hay energía en el local o los freezers, ¿verdad? Y contenedores vienen y se dañan y ya no tienen las bebidas alcohólicas, ya no las tienen a la temperatura adecuada para el consumo. Lógicamente, no, hombre, este servicio es malo, vas a perder tu credibilidad, tu nivel de servicio, tu imagen va a bajar y lógicamente vas a vender menos. ¿Y por qué fue? Por un problema de falla, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, definir de que TPM se puede aplicar para cualquier rubro, porque todos necesitamos de recursos. O sea, ni que fuéramos que magos para poder venir y sacar un recurso, un bien o servicio de la nada y entregárselo al cliente, llevárselo como arte de magia, ¿verdad? Entonces, los beneficios son increíbles, ¿verdad? Prácticamente el beneficio más increíble es que estamos aumentando la rentabilidad. Lógicamente, si nosotros disminuimos nuestros costos por pérdidas de calidad, ¿verdad? Disminuimos nuestros costos por pérdida productiva, lógicamente vamos a aumentar nuestro margen. Inclusive si nosotros estamos dejando de hacer reproceso, estamos dejando de tener paro, estamos aprovechando al máximo nuestra capacidad instalada, ¿verdad? Estamos generando una eficiencia que se transfiere a la parte financiera de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestros indicadores financieros, perdón. Disculpen que ahí un poco me enredé, pero el aumento, ¿cómo se llama? El implementar estos procesos de TPM y reducir estos costos no solo va a disminuir costos, sino va a mejorar el nivel de eficiencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos costos de pérdida por producto, ¿verdad?, que estamos dejando de producir y ahora en este caso ya lo estamos empezando a producir, este es un producto que nos ayuda a cumplir nuestros pedidos, que nos ayuda a cumplir nuestros tiempos de entrega. Lógicamente, es un ingreso que estábamos dejando de percibir antes. Entonces, no solo va a reducir nuestros costos, sino de cierta manera va a aumentar nuestra capacidad de adquirir más ingresos. ¿Ya? También, lógicamente, si nosotros tenemos un aumento de rentabilidad, esto se debe a que no solo estamos reduciendo costos, sino, como se los mencioné, hay un aumento en el OEE.
que el OEE prácticamente es la eficiencia general de equipo, ¿ya? Que prácticamente, ¿verdad? Es un valor porcentual que mide el aprovechamiento integral del equipo en cualquier tipo de rubro, ya sea operativo o de producción. Lógicamente, si nosotros aumentamos nuestro, nuestra efectividad total de equipo, lógicamente estamos produciendo más, estamos rindiendo mejor, estamos aprovechando más lo que es la compañía. Entonces, ¿esto qué hace? A largo plazo tenemos mayores rendimientos de la rentabilidad y tenemos mayor aumento de la eficiencia general de los equipos, lógicamente vamos a disminuir los costos. Eso es de cajón, ¿verdad? Entonces es algo que gratifica, ¿verdad? Y lo mejor de todo, que se ve a corto plazo, ¿ya? Entonces después tenemos ¿cómo se llama? La disminución de estos indicadores de tiempo. Por ejemplo, el MTTF y el MTTR, ¿verdad? ¿Verdad? Que son tiempos muy importantes que si nosotros podemos controlarlo, en este caso disminuirlo y en este caso controlarlo, lógicamente vamos a disminuir los costos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los tiempos medios entre la ocurrencia de una parada. Prácticamente es el tiempo que transcurre entre una parada y la próxima que va a ocurrir en un equipo. Lógicamente, si nosotros disminuimos eso, ¿verdad? Lógicamente vamos a mejorar la eficiencia de este. Y el otro es prácticamente es el tiempo óptimo hasta haber reparado una avería, ¿verdad? Que esto prácticamente lo vamos a ver más a fondo, vamos a calcular cómo se maneja, vamos a definir, ¿verdad? La estrategia a seguir para poder disminuir y controlar estos dos indicadores que nos van a ayudar a disminuir los costos y por secuencia vamos a aumentar nuestra eficiencia y vamos a aumentar nuestra rentabilidad. ¿Qué herramientas utilizamos en el TPM, verdad? El TPM usa dos tipos de herramientas, cuantitativas y las cualitativas. ¿Verdad? Entonces, prácticamente, por ejemplo, en las herramientas cuantitativas, por ejemplo, tenemos el uso de indicadores de gestión de mantenimiento, ¿verdad? Vamos a aprender a definir indicadores para poder medir. ¿Qué vamos a medir? Nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Verdad? Después tenemos el costo de eficiencia de mantenimiento. Lógicamente tenemos que aprender a medir el costo de esta eficiencia. Una de esas formas de medirlo es a través del costo mínimo de conservación. Otro, por ejemplo, el costo de hiperconservación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a administrar? Están los indicadores financieros. Estos indicadores financieros nos van a ayudar a definir lo que es, cómo se llama, nuestro nivel de rentabilidad. Por ejemplo, qué tanto es el aumento de la rentabilidad, cómo lo vamos a mejorar, ¿verdad? A través de los estados de pérdidas y ganancias, a través de los balances generales, a través de un análisis de costos del proceso productivo. Lógicamente, el margen y la rentabilidad por cada unidad de equipo, cómo la vamos a ir controlando. Y en el caso de los indicadores que tienen que ver con la eficiencia general de los equipos. Prácticamente, cuando nosotros definimos una meta para poder, cuando implementamos un proceso TPM,
estas metas tienen que ser medibles, jóvenes. Medibles, ¿verdad? Y tenemos que buscarlas, ¿cómo se llama? ¿Cómo evaluar? Porque nosotros cuando proponemos una estrategia, esta tiene que nacer de un objetivo. Este objetivo tiene que, a la hora de ejecutar nuestro plan de acción para cumplir el objetivo, tenemos que buscar la forma de medirlo. Ahí es donde nosotros definimos nuestros indicadores de mantenimiento que nos van a ayudar a definir si estamos llegando a lo que nosotros prometimos. ¿Ya? Si nosotros prometimos mayor utilización del equipo, menores tiempos entre cada parada, el control de los tiempos de parada después de cada reparación. Si nosotros podemos controlar esto, lógicamente vamos a tener un mayor nivel de rendimiento y vamos a poder justificar toda la inversión realizada dentro de presupuesto de mantenimiento que nosotros propusimos. ¿Ya? Y están las cualitativas, que prácticamente vienen siendo las herramientas señaladas. Por ejemplo, mis favoritas son Kaizen y 5S, que prácticamente estas nos van a acompañar siempre. Kaizen, el principio de mejora continua, que prácticamente nosotros venimos aplicando con el principio PSA, ¿verdad? Que es el principio estandarte, ¿verdad? De lo que es el principio Kaizen, ¿verdad? Donde nosotros vamos a aprender a planificar, ¿verdad? Eh, actuar, hacer, actuar y chequear y mejorar, ¿verdad? Y tenemos los principios de 5S que prácticamente actualmente han evolucionado a 9S, pero si nosotros manejamos esta metodología, esto se puede aplicar a lo que es las herramientas del TPM. Inclusive 5S y Kaizen nos van acompañando en las primeras fases de implementación de lo que es el TPM, e inclusive son partes, por ejemplo, de los pilares que se generan dentro de este procedimiento o dentro de esta filosofía de gestión, válgame decir, ¿verdad? Después tenemos otros procedimientos visuales como lo que es la cartelera TPM a través de la evaluación de los indicadores, ¿verdad? De los pilares del TPM, ¿verdad? Los LUT y las gráficas de metas. Ok, aquí ya empezamos a hablar de los pilares técnicos del TPM. Prácticamente los pilares técnicos son 8. En este caso, ¿verdad? Muchos expertos, muchos autores lo califican en 4 secciones. En la primera sección está mejora continua, de lo que habíamos hablado antes, Kaizen, ¿verdad? Que es un pilar muy importante. Si no existe la mejora continua en nuestros procesos, recuerden de que toda implementación de un proceso hay que retroalimentarla. Si nosotros proponemos, ¿verdad?, un programa de mantenimiento, por decir algo, lógicamente vamos a tener contingencias o algunas operaciones o actividades que tal vez mal presupuestamos o no consideramos dentro de un plan de gestión. Lógicamente, al evaluar el periodo y medir lo ejecutado con lo planificado, cuando volvemos a proponer en el siguiente periodo nuestro plan de gestión, estas incidencias o estas variaciones deben ser tomadas en cuenta dentro del nuevo plan. Entonces, lógicamente, estoy implementando mejora continua. Después está el mantenimiento autóctono, donde prácticamente la primera línea de batalla en este mantenimiento son los operarios y en cierto punto los técnicos medios que tienen que ver por lo menos en el primer y segundo nivel de la preservación periódica que se aplica dentro de los equipos. Lógicamente ahí están las inspecciones, las revisiones periódicas, algunas lubricaciones que se tienen que hacer de acuerdo al nivel de explotación que le demos al equipo y tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante. Lógicamente que, por ejemplo, en el mantenimiento autónomo, ¿verdad?
juega un papel muy importante el uso o la aplicación de los instructivos de explotación de equipo y de mantenimiento del equipo que el fabricante nos brinda cuando recibimos el equipo. En el segundo sección tenemos el mantenimiento planificado y el mantenimiento de calidad. Ojo, recuerden que en la definición de conservación, las dos guías de separación está la preservación, que está enfocada a la integridad física del equipo, y el mantenimiento, que prácticamente viene cuidando el servicio que brinda el recurso, en este caso el mayor aprovechamiento de este mismo. Lógicamente, un pilar del TPM viene el mantenimiento planificado, ¿ya? ¿Cómo jugamos nosotros con nuestra planificación? ¿Qué estamos tomando en cuenta, verdad? Para poder cumplir y mitigar los posibles riesgos de mantenimiento que se puedan enfrentar los equipos, o sea, las fallas futuras o que se puedan generar por un cuidado no adecuado del equipo. Y lógicamente está el mantenimiento de calidad, que prácticamente vienen siendo los dos lineamientos: mantenimiento planificado, desarrollado en sí a preservar la integridad física del equipo, y el mantenimiento de calidad, que está enfocado a la revisión del aprovechamiento del recurso dentro del proceso operativo, midiendo sus indicadores, su eficiencia, su productividad, calidad, seguridad, de tal manera de que si yo no estoy cumpliendo lo que el equipo en teoría debería estar preparado para este tipo de rendimiento, entonces tengo que venir, evaluarlo, revisarlo y determinar si hay que hacer una revisión o una inspección de niveles técnicos mucho más avanzados para ver qué está pasando con esta calidad, con estos indicadores que no está cumpliendo el equipo a la hora de que está aprovechándose dentro de un proceso. La tercera sección está el mantenimiento preventivo y la gestión administrativa. Miren algo aquí. Es cierto que aquí tenemos el mantenimiento planificado y lógicamente dentro de la planificación de mantenimiento está el mantenimiento preventivo, ¿verdad? Pero el mantenimiento preventivo tiene su pilar aparte, porque prácticamente el mantenimiento preventivo va en pro de ¿qué? De disminuir las incidencias contingentes que suceden en el equipo. Lógicamente, este mantenimiento tiene su pilar aparte porque su función es esencial, porque al final él tiene que eliminar los paros, las fallas, las deficiencias, las pérdidas productivas que no son planificadas, porque siempre van a haber paros, pero esos paros tienen que ser planificados. Lógicamente, la base de eso va sobre la eficiencia de un mantenimiento preventivo. Y ahí es donde nosotros definimos y analizamos, ¿verdad?, el nivel de eficiencia que tenemos con nuestra planificación y nuestro mantenimiento de calidad para poder venir e inventarnos o desarrollar, en este caso, un mantenimiento preventivo que al final mejore el aprovechamiento del equipo y reduzca las contingencias que vayan ocurriendo. Lógicamente, estos pilares se van retroalimentando. Lógicamente, aquí es donde viene la gestión administrativa, que juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es el enfoque integral. Lógicamente, es lo que les decía antes. Los principios de la planeación estratégica de la compañía como unidad integral van a influir dentro de todas mis operaciones de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al final son los que tienen que brindar las condiciones, los recursos necesarios para poder yo desarrollar todos los planes de ejecución. En este caso, si yo vengo y presento y analizo todos mis pilares, ¿verdad?, tengo una planificación adecuada de mantenimiento, estoy dando un seguimiento adecuado al aprovechamiento del equipo, estoy aplicando Kaizen, tengo un mantenimiento autónomo,
muy eficiente y aquí presento mi plan de mantenimiento preventivo con su debido presupuesto, lógicamente la gestión administrativa tiene que ver. ¿Por qué? Me tienen que aprobar el flujo para poder venir y sostener los costos que estoy ocupando dentro de mis planes de mantenimiento. Segundo, la logística para poder abastecerme del personal, los insumos, el almacenamiento de los repuestos, el almacenamiento de las máquinas, el mismo mantenimiento de los equipos que utilizo para la reparación de los otros equipos operativos. Porque inclusive si yo utilizo equipos especializados para dar mantenimiento a equipos operativos, lógicamente esos equipos también van a necesitar su mantenimiento. Y eso es parte de la política de gestión administrativa. Tiene que considerar los presupuestos, tiene que considerar todos los procesos, tanto de abastecimiento, almacenamiento y ejecución de la tarea, dar un seguimiento a que se esté cumpliendo esa tarea. Lógicamente, a esto es lo que nosotros denominamos TPM de oficina. ¿Ya? Y en la cuarta sección está la formación y adiestramiento. Lógicamente, tenemos que capacitar al personal, capacitarnos nosotros mismos como líderes de mantenimiento. Porque como bien les mencioné, TPM es una filosofía que genera un enfoque integral, interdepartamental, que va fomentando el trabajo en equipo. Pero si solo yo tengo la filosofía de TPM y los demás elementos de la compañía en sus nubes, lógicamente no voy a funcionar como un todo, solo voy a funcionar como una unidad, sobre todo una estructura que al final se va a volver un conglomerado porque no va a generar sinergia a lo largo de los objetivos que transpone el TPM. Pero si yo vengo adiestro y fomento el ideal de cada uno de los integrantes de la compañía y fomento el trabajo en equipo, los preparo para manipular o aplicar y desarrollar cada uno de estos pilares, lógicamente estoy generando TPM, ¿ya? Y si ustedes notan, todos estos pilares tienen que ver el uno con el otro, ¿ya? Porque al final, ok, voy a capacitar, voy a enseñar, y en la formación y adiestramiento se va aplicando mejora continua. Voy a formar y adiestrar en el mantenimiento autónomo, ¿ya? Y al final se trasciende a los demás pilares. Y está la seguridad y medio ambiente. Tenemos que analizar el entorno donde manejamos la situación. Lógicamente, si nosotros tenemos un accidente o contaminamos el medio ambiente, estamos afectando primero nuestras políticas de desarrollo sostenible y segundo nuestra seguridad del trabajador. Y recordemos que la seguridad de higiene industrial y la gestión de evaluación ambiental y desarrollo sostenible son otros dos servicios auxiliares de producción que forman parte de ese valor agregado e inclusive tienen que ver directamente con la gestión de mantenimiento. O sea, la gestión de mantenimiento, la ergonomía, seguridad y higiene y la gestión ambiental suman ese valor agregado al servicio operativo o productivo de cualquier compañía. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de cada uno de los pilares, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de la mejora continua. Con la mejora continua, nosotros podemos definir a través del ciclo PDCA, que es prácticamente la herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier procedimiento de mejora continua, ¿ya? Donde tenemos primero que planear, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Después vamos, ¿verdad? Y aquí es donde lo voy a explicar un poco a breves rasgos. Yo creo que me estoy acelerando. Por ejemplo, a través del ciclo PDCA son 4 niveles de desarrollo. Planeamos, hacemos, verificamos y luego actuamos. Lógicamente, dentro de la gestión de TPM, este ciclo tiene que seguir subsistiendo.
Cuando nosotros venimos y queremos implementar mejora continua, primero tenemos que identificar el problema, definirlo, cuál es su raíz de causa-efecto. Lógicamente, utilizando cualquier otro tipo de herramientas como árbol de problema o Ichikawa, que es lo que vimos hace poco. Una vez que identificamos el problema, tenemos que crear objetivos de mejora. O sea, si mi problema es, tengo déficits en el proceso productivo, mejorar la eficiencia de mi proceso productivo sería el objetivo en este caso, ¿verdad? Si yo tengo disminución de del rendimiento de mi equipo en las últimas horas de la jornada, aumentar el rendimiento del equipo en la última hora de la jornada. Lógicamente, una vez que defino mi problema, tengo que definir mi objetivo de mejora. Y de esos objetivos de mejora voy a sacar mis alternativas de solución. Una vez que yo defino mis alternativas de solución, ya me toca hacer una planeación. Tengo que planificar, tengo que definir el horizonte de planeación, el alcance de la mejora que voy a hacer. El alcance, ¿verdad? Tengo que definir cómo voy a medirlo, con qué lo voy a medirlo, quiénes van a ser los responsables y cumplo todos los criterios de la planificación. Una vez que ya tengo un plan estructurado con los responsables, con su análisis de riesgo, con los recursos que utilizar, un presupuesto, ok, ahora ya me toca implementar, que es hacer, ejecuto mi plan de gestión. Empiezo a ejecutarlo y una vez que lo voy ejecutando, voy midiendo. Estoy cumpliendo con lo planificado, estoy cumpliendo con lo que presupuesté, estoy cumpliendo con las fechas. Lógicamente, todas las variaciones que lleguen a suceder en contra o a favor, tengo que medirlas y evaluarlas. Que yo ahora mido, ¿verdad? Entonces, la parte de definición y planeación está dentro de la parte de planear. La ejecución, de acuerdo al plan, está en la parte de hacer. En la parte de medir en la parte de verificación tenemos medir. Ahora medimos lo planificado versus lo ejecutado y empezamos a hacer una evaluación de todas las variaciones. O sea, ¿por qué sucedió esto? ¿A qué se debe? ¿Qué procedimiento? ¿Se dejó pasar algo dentro de la planeación o esto es algo que nada que ver? Es un supuesto que afecta el horizonte de planeación de mi plan. Ok, una vez que yo ya defino, evalúo mi proyecto y identifico las bondades de mis proyectos, las oportunidades de mejora, las debilidades y los errores garrafales que se cometieron, entonces yo ya empiezo a evolucionar el plan, lo modelo, entonces aquí es donde viene y actúo. Hago evolucionar mi planificación general y la adapto a las condiciones reales que yo definí en mi evaluación. Lógicamente ya tengo una planeación más compleja, más completa y que tiene datos históricos reales que se ejecutaron dentro de una ideología, dentro de una faceta de objetivo que se va a cumplir al siguiente periodo. Entonces, una vez que yo ya evoluciono mi plan, empiezo a planificar nuevamente de acuerdo a las mejoras que se realizaron con las variaciones de mi verificación. ¿Ya? Lógicamente, ¿verdad? Vamos a definir el área de oportunidad, ¿verdad? Identificamos la necesidad, planificamos de acuerdo a las alternativas que surgieron de nuestros objetivos de mejora, ejecutamos el proyecto, evaluamos. ¿Cómo vamos a evaluar? A través de indicadores. ¿De dónde nacen esos indicadores? De nuestro objetivo. ¿De dónde nacieron esos objetivos? De nuestros problemas identificados o necesidades latentes. Lógicamente, medimos con esos indicadores, hacemos los cambios necesarios a la planeación y volvemos a correr el ciclo. ¿Ya?
Después tenemos como segundo pilar, ¿verdad? El mantenimiento autónomo, donde tenemos prácticamente la implementación, ¿verdad? De lo que son el primer y segundo nivel de la preservación periódica, ¿ya? E inclusive, por ejemplo, tenemos limpieza, inspecciones, rutinas que se llevan a elaborar. E inclusive podemos tener el primer nivel de eh, de la preservación progresiva, que prácticamente vienen siendo intervenciones rápidas, reparaciones menores, algunos cambios que se dan por la utilización del equipo y que ya el mantenimiento ya pasa a un nivel progresivo, que es la preservación pasa a un nivel progresivo. Entonces, aquí tenemos la segunda sección de los pilares TPM. Aquí es donde estábamos hablando del mantenimiento planificado. Lógicamente, aquí tenemos el mantenimiento preventivo. Prácticamente el mantenimiento planificado tiene que ver con la calendarización de nuestro programa de mantenimiento preventivo. Y lógicamente, una vez de que lo planificamos y lo definimos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta las contingencias que se pueden llevar a cabo en un futuro. Lógicamente, cuando nosotros planificamos un mantenimiento preventivo en esta parte, tenemos que definir, o sea, si se va a aplazar, en qué fecha se puede aplazar, movimientos, algunas manipulaciones en las operaciones de mantenimiento preventivo que se deberían de hacer si llegase a surgir una arbitrariedad. Lógicamente, también tenemos el mantenimiento correctivo. Espérate, el mantenimiento correctivo no se planifica, sí se planifica, ¿verdad? Porque recordemos de que dentro de la clasificación del mantenimiento correctivo tenemos el mantenimiento contingente y el contingente planificado. En este caso estamos hablando del contingente planificado, cuando hablamos de este correctivo dentro de la mantenimiento planificado. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando nosotros tenemos un plan de reserva cuando llegan a surgir este tipo de contingencias y que va adiestrado a mi mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Ya? Porque ponele, tomando un ejemplo, una empresa petrolera, ¿verdad? Que está trabajando, sacando el crudo, ¿verdad? A través de sus bombas, ¿verdad? Que trabajan, por ejemplo, tienen sus bombas que generan presión, ¿verdad? Y tal vez la presión con las que ellos trabajan es de 7 bares, ¿verdad? Pero una de esas bombas vienen y al final la presión baja a 6.5 bares o 6.3 bares, ¿verdad? Lógicamente, una vez que viene esa alerta, ¿verdad? Existe un plan de contingencia dentro de mi planificación correctiva, ¿verdad? Esto es algo que no estaba planificado. Lógicamente, una vez que viene y baja la presión, se abren las bombas auxiliares y empiezan a trabajar y a reponer el flujo que se estaba dejando de producir, de tal manera que la línea productiva siempre se mantenga operativa con el mismo nivel de aprovechamiento. Pero ¿qué pasa? Ya tengo una falla, ya tengo un paro en un equipo, aunque no he afectado directamente la línea productiva, lógicamente ya tengo un fallo y es uno de mis recursos vitales. ¿Qué pasó? Yo ya tenía con antelación un plan de contingencia ante esta posible arbitrariedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que pueden llegarse a suceder cosas, verdad? ¿Y qué tengo que hacer cuando eso sucede? Lógicamente, la experiencia en el proceso que se desarrolla, ¿verdad? Y la prueba-error. Recuerden que esto es un proceso de mejora continua. Yo hice mi planificación, surgieron arbitrariedades y esto va evolucionando, va mejorando. Lógicamente, a la hora que yo vuelvo a dar vuelta en el ciclo, ¿verdad? Lógicamente yo ya tengo mis planes de emergencia ante estas contingencias de mantenimiento correctivo. Entonces,
Ahí es donde yo vengo y paso a la planificación del contingente. Y lógicamente el mantenimiento predictivo sigue esta lógica. ¿Ya? Ahora, espérate, yo puedo medir, ¿verdad? Yo puedo planificar o identificar mi mantenimiento preventivo, ¿verdad? A través, ¿verdad? De indicadores, ¿verdad? Y eso es parte de mi planificación. No, eso se le llama seguimiento. Y en TPM esto se desplaza de la planificación, porque al final la planificación va directamente a la parte de preservación. Aquí prácticamente venimos y empezamos a generar mantenimiento de calidad. Prácticamente esto nos ayuda a medir, ¿verdad?, las contingencias a través de indicadores productivos dentro del proceso. Ya la eficiencia de la máquina, la eficiencia de la línea, la eficacia, la efectividad, los desperdicios. Entonces, por ejemplo, si yo vengo, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, ¿verdad? Yo estoy midiendo la eficiencia o en este caso la eficacia de la presión de mi proceso, ya que es 7 bar. Lógicamente, cuando yo vengo, mira, ahora está produciendo 6.5 bares de presión. Entonces, yo a través del mantenimiento de calidad, ¿verdad? Lógicamente ya no voy a estar, ya no, la bomba no va a tener la capacidad de sacar las cantidades que normalmente expulsa cuando utiliza 7 bares de presión. Entonces, para compensar el desfase de presión que existe entre, por ejemplo, de 7 a 6.5, es que surgen las bombas auxiliares, ¿ya? Entonces, las bombas auxiliares se activan, ¿verdad?, de acuerdo a mi medida o a mi indicador de mantenimiento de calidad, que en este caso sería la eficacia. Entonces, de esta manera, yo vengo y garantizo la eficiencia de mi proceso. Por ejemplo, en este caso, cuando yo estoy, por ejemplo, en un proceso operativo de transporte, ¿verdad? Si un equipo no me está rindiendo al corriente, no estoy cumpliendo los tiempos de entrega, lógicamente, mira, está llegando tarde a las entregas, es que fíjate que se me está apagando el motor. Entonces, de acuerdo a mi nivel de eficiencia, le doy un seguimiento a mi operario y él ya me comunica un desperfecto. Porque muchas veces, ¿verdad?, a los operarios se les va, están teniendo desperfecto, esperó, se me recalentó el motor, me parqué un ratito, lo encendí, funcionó bien y lo dejan pasar, ¿verdad? Pero de sobremanera, ¿verdad? Tal vez ellos no lo ven algo tan catastrófico, porque tal vez están acostumbrados a manejar ese tipo de vehículos en otros lados. Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Si yo vengo y mido mis niveles de calidad, por ejemplo, en este caso, la eficiencia de mis tiempos de entrega, mira, no está llegando a tiempo. Por ejemplo, en teoría, vos tenías que haber cumplido estos 5 puntos de ruta, te faltaron 2 clientes por entregar. Ah, es que fíjese que tuve que, por ejemplo, esperar un rato porque el camión se me recalentó o no, o cómo se llama, los cambios, no los podía manipular bien, cualquier X situación que él le dio. Entonces, lógicamente hay un desperfecto en la integridad física del equipo. Y me di cuenta, le di seguimiento a través de la evaluación de los indicadores de calidad y productividad del equipo. ¿Ya? Después tenemos en la tercera sección, ¿verdad?, el mantenimiento preventivo, ¿verdad?, que prácticamente tiene que ver con las rutinas de inspección. Lógicamente, ¿verdad?, la inspección, las rutinas de revisión, ¿verdad?, y las reparaciones medianas juegan un papel muy importante. ¿Ya? Porque si nosotros no venimos y le damos el mantenimiento adecuado antes de que ocurra una falla, lógicamente vamos a ocasionar un tiempo de paro, que es lo peor que puede ocurrir, ¿verdad? Como les menciono, cuando nosotros empezamos a operar un equipo, recuerden de que todas las piezas o elementos por los que está compuesto un equipo está compuesto de materia, ¿verdad?
Y esta materia está expuesta al entorno, al ambiente e inclusive si es un equipo de operaciones, está sometido a esfuerzo mecánico, a niveles de temperatura, a fricciones. Lógicamente eso va degradando la integridad molecular de la materia. E inclusive, por ejemplo, al pasar el tiempo, esa integridad de la materia va a venir y va a sufrir perturbación. Y lógicamente va a llegar un momento que ya no va a poder servir. Por eso es que las rutinas de inspección juegan un papel muy importante porque nos ayudan a detectar las fallas antes que sucedan. Y de esa manera nosotros aprendemos a prevenir engorrosos tiempos de paro. Y de esa misma parte juegan, ¿verdad? De ese mismo papel juegan las reparaciones que se tienen que hacer de acuerdo a las indicaciones del fabricante, porque el fabricante sabe, conoce el equipo, él sabe los parámetros, las características, el fogueo o la explotación para el cual lo diseñó y las condiciones en las que se puede mantener. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si nosotros seguimos los lineamientos del fabricante, él sabe cada cuánto tiempo de operación se le tiene que cambiar, reparar, lubricar. En el peor de los casos, cambiar, que ya lo mencioné, ¿verdad? Una pieza, un equipo, un repuesto, un embrague, ¿ya? Porque él ya definió los parámetros de diseño para determinado rango de eficiencia. Ya, y si nosotros cumplimos a cápite los parámetros de los instructivos, tanto de explotación como de cuidado del equipo, lógicamente vamos a mejorar la eficiencia y el aprovechamiento de los equipos. Lógicamente, aquí dentro del mantenimiento preventivo influye bastante la gestión administrativa, por ejemplo, la gestión de los activos, que el seguimiento que yo le doy. Por ejemplo, si la administración está preocupada porque nuestros activos no se desfasen, no se dañen, por ejemplo, si nosotros tenemos una gerencia que no le importa que los vehículos se le dañen, lógicamente va a estar invirtiendo cada 5 años en la compra de un vehículo nuevo, en la compra de un computador nuevo, en la compra de un activo nuevo. Y eso genera mayor rotación de la inversión y está disminuyendo el flujo proyectado de nuestro programa productivo o operativo dependiendo del rubro de la compañía. Pero si nosotros tenemos una gestión adecuada de activos donde está en pro el cuidado y alargar el nivel de mantenibilidad y fiabilidad de los activos, lógicamente tenemos que aplicar una adecuada gestión de mantenimiento preventivo. O sea, mantenimiento preventivo va aplicado al cuidado adecuado para que se preserve por más tiempo. En el caso del pilar anterior, el mantenimiento planificado es cómo lo vas a programar, cómo vas a utilizar los tiempos en un calendario para poder ejecutar con eficiencia en tiempo y forma las operaciones de mantenimiento previstas, que en este caso son preventivo, correctivo y predictivo. ¿Ya? Entonces la gestión de activos juega un papel importante. ¿Y cómo voy a poder venir y hacer una adecuada gestión de activos? Lógicamente, tengo que generar indicadores de gestión que me ayuden a medir, ¿verdad? A controlar, ¿verdad? El estatus de los equipos, no solo actual, sino que ha llevado a través del tiempo y a través de los programas de cuidado que se le han ejecutado para poder alargar su mantenibilidad o factibilidad del equipo a lo largo de sus años de operación en la compañía. Ok, y en la cuarta sección ya habíamos hablado, la formación y adiestramiento, lógicamente la utilización de las herramientas visuales, el liderazgo juega un papel muy importante porque, por ejemplo,
en la parte de las herramientas visuales, que el operario aprenda a manipular una checklist para dar o presentar un registro de un diagnóstico que se dio de una inspección mediana, o la visualización de un problema que puede ser fatal a largo plazo. ¿Ya? El liderazgo es otra parte que juega un papel muy importante, porque tenés que crear líderes de TPM en cada área, en cada departamento de la compañía, que estén en pro de la búsqueda de implementar el proceso, de ir mejorando, de ir aplicando cada uno de estos pilares dentro de su gestión operativa en el área en el que ha sido asignado. Entonces eso es muy importante. Las 5S igual, 5S y Kaizen son herramientas que te van a ir acompañando a la hora de la implementación de cualquier proceso de mejora. Y lógicamente el entorno juega un papel muy importante. El entorno, la seguridad, recuerden, mantenimiento, un servicio auxiliar, el ambiente y la seguridad e higiene son otros servicios auxiliares que agregan un valor agregado al nivel de servicio de la compañía. En este caso, aunque nosotros tengamos una adecuada gestión de mantenimiento, si nosotros estamos fallando en el entorno o en la seguridad de nuestros trabajadores, lógicamente vamos a ocasionar daños dentro de la gestión de mantenimiento. O sea, en el peor de los casos, si vamos a hacer una reparación de algún equipo, por ejemplo, un equipo de refrigeración, cuarto frío, y peor si este utiliza el refrigerante amoníaco, lógicamente dentro de nuestra planificación tiene que ir el análisis del factor del entorno donde se hacen los trabajos de mantenimiento y la seguridad del trabajador. No, ese trabajador no va a ir así a trabajar, tiene que utilizar su media máscara, su filtro para amoníaco para brindar el servicio. Lo mismo no solo va aplicado a la operación estrictamente de mantenimiento, sino en sí del proceso, el ambiente donde se maneja. Si, por ejemplo, el ambiente donde está ubicada las máquinas, hay mucha humedad, la temperatura está afectando la integridad física del equipo, entonces eso se tiene que valorar, ¿ya? Y está generando un riesgo para el trabajador. Lógicamente, ¿cómo lo voy a ir midiendo? A través de indicadores, los KPI, ¿verdad? Análisis de seguridad post, durante y antes de la intervención de un trabajo de mantenimiento. Y sobre todo la parte de la motivación y la moral del trabajador tiene que ver muy importante, porque si tenés a un trabajador disgustado reparando un equipo, lo va a hacer mal. Si tenés a un trabajador de que tal vez tiene problemas económicos y va a venir y te va a decir, ok, sí, le hice los cambios de aceite y todo, y tal vez te está robando el aceite porque tiene problemas económicos, o diversas situaciones que pueden surgir, son afinidades. Entonces, la parte de la motivación siempre va a afectar sobre la efectividad o el rendimiento de una operación, sobre todo en la parte de mantenimiento y en todas las áreas también, ¿por qué no? Porque al final vos podés tener un sistema brutal de gestión, de mantenimiento, un sistema de gestión ambiental basado, por ejemplo, tu TPM basado de acuerdo a ISO 9001, tu sistema de desarrollo sostenible de acuerdo a ISO 14001, un sistema de gestión de activos de acuerdo a la ISO 55001, inclusive hasta puedes aplicar Lean Manufacturing y todo, pero si el trabajador no está motivado, no va a implementar los procesos que adecuaste a tus manuales de desarrollo. Ok, y para culminar tenemos las 5 fases de la gestión de TPM. Primero tenemos la fase 0, que es la fase preliminar, ¿verdad? Donde tenemos que hacer todas las nociones, ¿verdad?, generales de TPM, ¿verdad? Tenemos la fase de limpieza, ¿verdad? La fase de ajuste de los procesos, ¿verdad? Los estándares, inspección de mejora y la inspección general de procesos.
Ok, en la fase 0 tenemos las actividades preliminares. Aquí es donde nosotros identificamos el área de implementación, cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas. Definimos los objetivos de desarrollo y damos a luz lo que son las alternativas. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos nuestro enfoque operativo para desarrollar TPM, entonces ya pasamos a la parte de limpieza inicial, donde preparamos las condiciones, ¿verdad?, iniciales para poder mejorar o adecuar un proceso. Lógicamente, para nosotros poder desarrollar un proceso operativo eficientemente, la primera línea es de que sea un ambiente libre de, por ejemplo, libre de suciedades o estorbos en la línea de producción, un orden que te ayude a trabajar de manera adecuada y ordenada a la hora de utilizar los equipos, maquinaria, inclusive la materia prima. Entonces, prácticamente en la parte de limpieza inicial se aplican de lleno lo que es la primera y segunda S de las 5S, valga la redundancia. Lógicamente, una vez de que nosotros venimos y ya tenemos un proceso más limpio, libre de suciedades, libre de imperfectos, libre de actividades que no agregan valor agregado al proceso, entonces ya nosotros venimos y pasamos a la parte de ajuste de proceso. Empezamos a mejorarlo. Aquí es donde viene y se aplica el ciclo PSA, ¿verdad? Venimos, ¿verdad? Definimos, ¿verdad? Una vez que ya tenemos un proceso eficiente, limpio y ordenado, ahora venimos y encontramos las debilidades y empezamos a hacer cambios en los procesos de acuerdo a los objetivos planteados. Generamos cambios, transformamos, análisis de métodos, de acuerdo a un análisis de tiempo. Entonces empezamos a definir nuevas metodologías, manuales de procedimientos basados en los instructivos, de acuerdo a una calendarización de programas de planificación de mantenimiento. Y de acuerdo a eso, ok, ya ajustamos los cambios, ahora hay que implementarlos. ¿Cómo los vamos a medir? Aquí están los estándares. Esto es lo que tenemos que cumplir. Yo hice estos cambios. Estos son los logros que yo necesito alcanzar. Estas son las metas que necesito alcanzar a largo plazo. Tienen que ser medibles, reales, específicas. Una vez que yo ya tengo eso, ejecuto y ahora vengo y viene la inspección de mejora, que es prácticamente visualizar los ajustes que yo hice en mi proceso de acuerdo a los estándares que yo prometí, cumplí, no cumplí, por qué no cumplí, por qué sobrecumplí. Hago mi análisis y hago los cambios necesarios en mi segunda fase. Prácticamente las inspecciones de mejora me hace crear una evolución dentro de mi segunda fase. Una vez que yo ya inspecciono y identifico los aspectos de mejora, las implemento a mis ajustes de proceso y lo vuelvo, inclusive las inspecciones de mejora me pueden ayudar a hacer evolucionar o cambiar los estándares, porque puede ser que tal vez puse estándares demasiado altos, porque todavía no tengo acceso a los recursos que yo necesitaba, o puse rangos demasiado bajos. Entonces va de acuerdo a los análisis de mi inspección de mejora. Una vez que yo encuentro una sinergia relativa que me genera eficiencia productiva dentro de mis procesos, entonces yo ya puedo dar por considerado de que el proceso está eficientemente analizado, transformado y operado. Entonces paso a la fase 5, empiezo a inspeccionar el proceso, que esté cumpliendo los indicadores y que esté buscando opciones de mejora si es que existen. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Vamos a hablar de la fase 0. La fase 0 es la parte
¿verdad? Habíamos hablado la parte de las actividades preliminares. ¿Qué incluyen las partes preliminares? Las partes preliminares prácticamente nosotros definimos nuestros requerimientos para TPM. Lógicamente, la primera fase para definir los requerimientos de TPM es primero capacitar al personal, que ellos conozcan la definición de esta herramienta, su origen, cómo ha evolucionado y sobre todo cuáles son los pilares sobre los cuales se sostiene esta filosofía de trabajo. Una vez que el personal ya está adiestrado bajo, ¿verdad? O ya maneja este tipo de filosofía y comparte los mismos fines de acuerdo a los criterios de TPM, entonces ahora sí empezamos a definir los objetivos de la gestión de mantenimiento. Pero ojo, estos objetivos no van a surgir de la nada, porque ahora ellos con un pensamiento basado en una filosofía que busca el enfoque de la mejora continua a través de una relación interdepartamental de, de toda la compañía, donde fomenta el trabajo en equipo, lógicamente ellos tienen que trabajar en consenso y definir e identificar los problemas latentes dentro de su proceso. Porque recuerden que los operarios son los principales protagonistas dentro de un proceso. Ellos son los que conocen mejor qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros como líderes de TPM transmitimos este conocimiento a los operarios, fomentamos este foco de análisis, ¿verdad? Lo hacemos evolucionar en un pensamiento de TPM, en un pensamiento de mejora continua, entonces ellos van a poder visualizar cuáles son las debilidades y las oportunidades dentro de su línea operativa en el campo de batalla, donde hacen ellos su día a día. Entonces ellos prácticamente nos van a brindar qué es lo que está pasando e inclusive pueden proponer alternativas de solución. Prácticamente el operario, el que está directamente en la línea de trabajo, el jefe de línea de producción y los diferentes elementos que están involucrados, son los que conocen el que le hace falta, el que podríamos hacer para que esto se haga mejor. Entonces ahí definimos nuestros problemas, hacemos nuestro análisis de causa-efecto y definimos nuestros, de acuerdo a los problemas, ¿verdad? Definimos nuestro problema focal, nuestras causas y de acuerdo a ello definimos nuestros objetivos de la gestión de mantenimiento. Lógicamente, una vez que definimos los objetivos, tenemos que ya ahora hacerlo a nivel estratégico. O sea, no, ok, no es que vamos a venir, no, es que lo que pasa es que hay que reparar estos equipos, siempre están obsoletos y nunca se le ha dado mantenimiento. Nosotros nos vamos a poner como objetivo hacer una reparación adecuada del equipo. No, ahora hay que ver dentro de nuestros objetivos específicos qué es lo que en realidad se necesita para poder hacer mejorar o evolucionar este proceso. En este caso, ya los objetivos de nivel estratégico ya están enfocados al desarrollo o implementación de los pilares del TPM dentro de la erradicación del problema. Lógicamente, a la hora de involucrar un pilar, yo ya estoy haciendo la agregación de un valor. ¿Qué identifico? Si nosotros aplicamos estas diferentes herramientas para erradicar este problema, lógicamente vamos a obtener, vamos a mejorar, vamos a erradicar el siguiente problema. Lógicamente, una vez que nosotros definimos objetivos estratégicos de acuerdo a la filosofía de TPM, basado prácticamente en nuestros pilares, donde agregamos un valor agregado, o sea, un entregable que nos va a generar mayor eficiencia o productividad o lo que queramos, que genere un incremento de la rentabilidad o la eficiencia de nuestros equipos, en este caso, lógicamente estos equipos tienen que llevar la metodología SMART. Recuerden que esto ya es, ¿cómo se llama? Una metodología de trabajo para el desarrollo de metas a largo y corto plazo.
¿Qué nos indica? Esto lo vimos el semestre pasado, la metodología SMART para definir los indicadores dentro de una matriz de marco lógico. Lógicamente el TPM sigue esta secuencia porque prácticamente sus líneas de operación o sus lineamientos de trabajo van enfocados de acuerdo a estos objetivos. Entonces estos objetivos primero tienen que ser específicos, ¿verdad? De acuerdo a la tarea o al problema que se va a tratar de erradicar. Tienen que ser medibles. Lógicamente, de este objetivo tiene que nacer un indicador con el cual voy a poder controlar, medir, valorar y evaluar el rendimiento de la ejecución del trabajo planificado que surgió de este objetivo. Debe tener alcance, o sea, tenemos que definir el alcance del objetivo. O sea, no podemos definir, ok, vamos a reducir, ¿verdad?, las incidencias de paro de esta máquina. Entonces, ok, ya es específico, ahora hay que medirlo. Bueno, vamos a reducirlo en un 10%. Ok, ya lo estoy midiendo y estoy definiendo el alcance. ¿Por qué? Puede ser más o puede ser menos. ¿Por qué no el 30%? ¿Por qué no el 100%? Ok, el alcance se define de acuerdo a los recursos o las condiciones o los mandatos que vos tengas disponibles para poder ejecutar este plan de acción. Lógicamente, si vos tenés un presupuesto limitado, no podés venir y ser demasiado ambicioso con la forma como vas a medir tus indicadores. Lógicamente, ok, lo voy a medir por medio de la capacidad instalada del equipo o la capacidad por jornada laboral del equipo o el rendimiento de utilización por jornada laboral efectiva. Ok, ya sé cómo lo voy a medir. ¿Cuánto tiene que ser? Bueno, tiene que ser en un 95% de acuerdo a la jornada laboral efectiva, ¿verdad? El rendimiento de utilización del equipo. Ok, entonces ahora ya tenés un alcance, el cual tenés que lograr. Lógicamente, ese alcance viene el segundo nivel, el penúltimo nivel. Tiene que ser real. Tampoco vas a prometer la paz mundial. No podemos hacer eso. Sí, vamos a venir y aumentar el rendimiento a un 95% y tal vez es un recurso o una máquina obsoleta. Es una máquina obsoleta, la cual necesita bastante mantenimiento preventivo y lógicamente por X cuestión de flujo o políticas de inversión no podemos venir y cambiarla. Entonces, nosotros tenemos que ser realistas en las metas que vamos a colocar. Y lógicamente, por último, debemos prometer un intervalo de tiempo. O sea, estos objetivos se tienen que cumplir en un periodo. O sea, por ejemplo, nosotros vamos un objetivo específico, un objetivo SMART. Bueno, vamos a aumentar el, el porcentaje de utilización del equipo de acuerdo a la jornada laboral efectiva de un equipo, ¿verdad? Ya lo definimos específico, ya dijimos cómo lo vamos a medir, qué es lo que vamos a medir, en un 80%. Vamos a subir de un 70% en el que está a un 85% para empezar. Ya, entonces yo ya estoy dando un alcance y asumo que es real porque según la experiencia del jefe de mantenimiento o el equipo de trabajo o los operarios que definieron su lluvia de ideas, definieron de que es posible mejorarla en un 85%. ¿Ya? Y esto se va a realizar en un periodo de 3 meses. O sea que en 3 meses yo tengo que haber reducido, yo tengo que haber aumentado mi porcentaje de utilización sobre la jornada laboral efectiva a un 85%. Ya, ahora, una vez que ya tengo mi objetivo SMART, ahora yo empiezo a identificar mis indicadores. ¿Cómo voy a medir este objetivo? Y esto es lo que compete a la fase 0. Entonces, prácticamente en la fase 0 yo defino qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a medir. Una vez que paso eso, entonces ya paso a la fase 1, la fase de limpieza inicial. Lógicamente, para implementar un plan de acción,
debemos tener las condiciones adecuadas para desarrollarlo. Entonces, prácticamente aquí es donde nosotros aplicamos lo que son los requerimientos, que son la aplicación de la primera y segunda S. La primera S, que es clasificar, que prácticamente compete en venir y definir cuáles son nuestros componentes viejos, nuestros componentes nuevos, nuestros componentes reutilizables, la aplicación de un inventario jerarquizado, ¿verdad? El ordenamiento del equipo de acuerdo a la utilización, rotación, repuesto y después el orden. Las áreas despejadas, orden de los equipos. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar el nivel de eficiencia de cualquier proceso de mejora o cualquier ajuste en un proceso porque estoy trabajando en lo limpio, en lo ordenado, no estoy atrasado porque ay, tengo que buscar una herramienta donde tengo unos baldes que nada que ver, no, yo ya tengo clasificado, limpio y ordenado, entonces yo ya tengo a disposición todos los elementos para poder operar de manera libre, sin retrasos y sin estrés de estar buscando las cosas. Entonces, jóvenes, aquí culminamos lo que es la clase de hoy, ¿verdad? Y pues solo me queda más que desearles que se cuiden, ¿verdad? Y muchas bendiciones.